Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones. Hoy seguimos con San Mateo, en el capítulo 15, entre los versículos 1 al 9. Dispongámonos entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió: ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman: el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Hoy Jesús nos advierte de una manera firme, sincera, cómo debemos entender nuestra devoción desde la convicción espiritual o desde la convicción religiosa. Antes de adentrarnos en estas reflexiones, quiero que nos pongamos de acuerdo en la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Aunque una acción o un comportamiento de estos no necesariamente excluye uno al otro, sí es importante la diferencia de estas dos acciones que desarrollamos como seres humanos. ¿Qué es religioso? Digamos que religiosidad o religioso es un comportamiento individual que depende de circunstancias externas que generalmente son normas establecidas, que hacen que los seres humanos se comporten de una manera u otra. Esto individual se vuelve algo colectivo por necesidad, cuando estas mismas reglas o creencias se establecen colectivamente a través de un conglomerado, que las asume, las practica fielmente y con convicción, convirtiéndose en obligaciones. Estas situaciones casi inmodificables van siendo transmitidas de generación en generación. Además de las reglas estas que regulan los comportamientos de las personas que las aceptan, también son acompañadas generalmente de convicciones filosóficas, de pensamiento o creencias, también impartidas y transmitidas generacionalmente. Dentro de esa misma concepción también surgen elementos que sirven de identificación para estos grupos, como una identidad colectiva. Estos se hacen bajo comportamientos reglados de expresividad física, que comúnmente llamamos rituales o ritos. Y estos son dados para dar una connotación muchas veces de significación de una creencia o una fe, como se manifiesta. Y junto a estos rituales también hay imágenes de quienes los practican, reafirmando por atuendos especiales. Todos estos elementos finalmente se convierten en lo que conocemos como prácticas religiosas. Es importante destacar que son todos actos construidos por el mismo ser humano bajo los parámetros que se han establecido en su cultura, en su ubicación geográfica, en su momento histórico particular, y son tan presentes como el mismo hombre de acuerdo a su situación. Por eso pueden variar según las circunstancias de época, de momento. Quiere decir que son transmutables en las circunstancias mismas del hombre. Ahora miremos la espiritualidad. La espiritualidad es una concepción mucho más profunda, que además de los hechos materiales que vemos, se connota o se afirma que hay cosas mucho más profundas a estos hechos, que la sostienen y que la hacen como hechos materiales para que se den en sus circunstancias, en su funcionalidad. Quiere decir que la espiritualidad es una convicción
de que sobre las cosas del mundo hay algo superior que las ordena, aunque no sea visible. Esta concepción tiene como principio el espíritu y como un fin concebido en ese espíritu. Quiere decir que ser espiritual o el que es espiritual reconoce la esencia de lo que es en esencia así. En este caso, los seres humanos reconocen su esencia en el espíritu y no en la materia. Esta concepción se manifiesta casi siempre desde la enseñanza elevada de alguien que se ha adentrado en su propia convicción, realización o reconocimiento en ese espíritu. Hay una cosa importante, la espiritualidad siempre se da bajo la identidad individual. Es la gran diferencia con la religiosidad. Quiere decir que para ser espiritual no se requiere sino de sí mismo, de su convicción y de su propia fe. Que su desarrollo es obligatoriamente individual e interno. Que no es necesario lo colectivo para ser desarrollado este espíritu. Al contrario, es primero lo individual y cada uno en su propia realización de su ser. Es necesario la acción individual y no la colectiva. Una vez que se da en el propio ser, esa convicción se puede extender a ámbitos abiertos. En este caso, incluso en concepciones religiosas. Quiere decir que alguien que es espiritual puede practicar una religión, pero no va a ser influenciado por ella, sino que se puede adentrar a esa religión y actuar dentro del contexto colectivo. O quien es espiritual también puede pertenecer a esa colectividad religiosa. Pero aquí hay algo importante. Ser religioso no te garantiza para nada la realización espiritual. Es la gran diferencia. Incluso la religiosidad y todas sus fórmulas, normas, leyes, ritos, etc. pueden perturbar fácilmente tu comprensión y llevarte a un camino de pronto equivocado. Esto nos quiso decir Jesús cuando se manifestaba. ¿Y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? Esta reclamación de Jesús es una exhortación a que por estar cumpliendo compromisos previos establecidos, inamovibles como una tradición, por dar cumplimiento a actos meramente externos de una cultura o una tradición, se puede perder la base fundamental de nuestro legado, que es el encuentro con el Espíritu. El hombre, convencido debe ser cumplidor y hacer cumplir la tradición, entonces en esa acción pierde perfectamente su camino y puede llegar a actos contrarios e incluso ir en contra de sus propios hermanos. Convencido de que todos los otros que están equivocados y no el que está dentro de esas normas. Y entonces se entra a despreciar y a no cumplir las leyes divinas, sino a cumplir las leyes humanas, por responder a actos o a esos costumbres o a esos ritos o a esas creencias o a cualquier otra manifestación que al final es una manifestación materialista. No aman a Dios, sino practican su costumbre, y por esa misma vía de incomprensión dejan de amar al hermano de acuerdo a su creencia, y no les permite amarlo, sino lo condenan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la ley. Por eso Jesús les advierte de manera certera en el error que están. ¿Somos nosotros entonces partícipes de estas acciones? Es la pregunta que nos lleva a la reflexión. ¿Estamos tomando primero la tradición que el espíritu? Esa es la reflexión que nos quede presentes. Jesús nos dice, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarlo, y está libre de deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir aquí? Jesús es severo con esta advertencia. Y se trata nada menos de que tus convicciones religiosas
tradiciones o cualquier otro paradigma humano, no puede alejarse del compromiso de servir a Dios en su esencia. Y no puede liberarse de manera facilista de los errores. Quiere decir que uno no puede alejarse de Dios o de un comportamiento u otro, agredir al prójimo, ser injusto con la concepción divina, ser proclive a comportamientos mundanos como el cuerpo, los pensamientos, etc. Todo esto, alejado de acciones rectas. Y entonces, venir y pagar esos errores que denominamos comúnmente pecados, ofreciendo en el altar dádivas materiales. Entonces, de acuerdo a la tradición, yo puedo pagar por un error y quedar libre por la ley del hombre, o por la costumbre, o por la tradición, o por la creencia, o por la acción religiosa. Jesús nos dice, no. Y yo les digo, no. Cumple con Dios y no tendrás que pagar nada, porque nada cometerás. Si no están con Dios y su justicia, serás injusto contigo y con los demás. Así que no te creas que pagarás con materialidad lo que has hecho con el Espíritu, contra el Espíritu. Qué contundente es esto, ¿cierto? Mira que el pecado no es cometer tonterías pasajeras, el pecado está en no conocer ni reconocernos en el Espíritu de Dios. Dios en ti, Dios en mí. De ese es el pecado, de esa ignorancia nos liberó Jesús, o nos quiere liberar. Y seguir en la ignorancia persiguiendo el mundo, buscando el dinero para pagar todo lo que necesitamos con él. Buscad el tesoro del Espíritu y no pagarás nada porque no serás juzgado. Qué bien, ¿no? Ahora dice Jesús, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías y le dijo, pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan son solo preceptos humanos. En este grito desde el corazón no habla Jesús humano, habla Dios Espíritu, en el cuerpo presente del Maestro. Jesús, al estar en la conciencia divina, habla desde el Padre y no desde el Hijo, que quiere decir que Dios advierte en la práctica de los cultos mundanos, para nada son certeza de que sean verdaderamente culto a Él. Se convierten en cultos figurativos o expresiones externas, más llevados por el poder del ego o del orgullo. El culto verdadero a Dios se hace hacia el interior del ser, al templo infinito que hay en cada uno, Dios en ti. Hacer cultos externos y manifestaciones, gritos, consagrándolas como grandes comportamientos, pueden alejarte más de la divinidad del Espíritu. Eso es lo que advierte el Maestro. No rindan cultos insulsos desde los labios, desde el cuerpo, desde las prendas, desde los grandes salones o los palacios, desde las pomposidades, desde los rituales exagerados. Rindan culto desde tu mente, desde tu corazón y de tu conciencia. Yo estoy ahí dentro, dice Dios, afuera es vano e insulso. Cuidado, dice Jesús. Las doctrinas dadas como verdaderas e inquebrantables, sin permitir razonar sobre ellas, se convierten en normas, leyes o preceptos meramente humanos. Jesús entró de manera sincera a reclamar a los eruditos, nos reclama a nosotros, a los que se jactaron de tener la verdad en sus leyes o en sus cultos o sus tradiciones y no en la renovación de su espíritu. Reconvención, renovación, que aceptaran que lo verdadero del ser humano está en su propio ser y que Dios no necesita ninguna ley humana para concebirse o actuar bajo ella. Dios es superior a toda ley, por lo tanto la ley humana subyace a las leyes divinas. Eso es absolutamente claro. Y nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Démonos cuenta de esta formidable esencia. Si tú amas tu ser, crees que eres divinidad, que es Dios que está en ti, que te da vida, que esa alma bendita que te mantiene en pie es Dios, que sin Él no hay vida.
Sin esa esencia no eres nada. Si lo aceptas, lo amas y amas esa esencia, la respetarás, la gozarás y la procurarás sobre toda cosa. La amarás sobre todas las cosas. Allí tú eres justo, eres amor, eres paz, eres perfección, eres Cristo, eres Hijo único, eres lo que eres, Dios. Asimismo, ¿cómo podrás hacer daño? Dímelo. ¿Ese ser en el amor causaría daño a alguien? No, te lo aseguro que no. Ni siquiera a ti mismo. No te maltratarías, no sufrirías, no harías sufrir al Hijo de Dios que está en ti, tu mente. Y por lo tanto, al abrir tus ojos en esa perfección y mirar a tu hermano al frente, ¿qué podrás ver en ese hermano? Sino también a Dios en el otro. Porque allí considerarás a tu prójimo como igual, no hay otra manera. En esa perfección del Espíritu. ¿Le podrás hacer daño a ese ser que está frente a ti? Dímelo. ¿Cierto que no? ¿Lo amarás como a ti mismo? Seguramente sí. Bueno, y si todos estuviéramos en esta misma sintonía, ¿habrá necesidad de leyes humanas que nos digan qué hacer y qué no hacer? Que no debes matar, que no debes robar, que no debes maldecir, que no debes agredir, que no debes, no debes, o que debes hacer o no hacer. Por tanto, las leyes no serían necesarias, porque no habría maldad, todo sería perfecto. Esa es la razón. Entonces, ¿aquí qué es primero? Dios, que cualquier precepto, costumbre, rito, religión, culto, filosofía o doctrina. Si alguna de esas acciones te lleva al Espíritu, bienvenido. Pero si una de esas acciones te saca de tu Espíritu, recházala. Puedes participar en la religión, pero primero te convences de lo que eres. ¿De acuerdo? Ahí está la esencia. Vamos adelante, con todo corazón, con toda convicción. Sé que vamos comprendiendo. Gracias por todos los comentarios que están haciendo, positivos y hermosos. Sigamos avanzando y replicando este mensaje. Dios nos sigue iluminando con lo más grande, vida. Y hoy, adicionalmente, con salud para todos. Abrazos y bendiciones. Que el ángel de Dios siga en este hogar perfecto con todos ustedes. Amén.